La Escuela Laboratorio Turrialba comparte con toda la comunidad educativa los protocolos que regirán el curso lectivo 2021. Estos forman parte de la estrategia Regresar que el Ministerio de Educación Pública está implementando a nivel país para el regreso al aula ante la pandemia del coronavirus. Para lo cual se utiliza la consigna yo me cuido, yo te cuido y la comunidad se cuida. Así podemos volver a compartir. El Ministerio de Salud ha brindado una serie de lineamientos generales para la reanudación de servicios presenciales en centros educativos públicos y privados del país ante el COVID-19, con el objetivo de garantizar que se divulgue la información a todas las comunidades educativas a la vez que se implementen y controlan acciones de prevención y contención del COVID-19 en el centro educativo. Se busca, además, reportar oportunamente la información requerida por las autoridades de salud y actualizar a nivel institucional el protocolo de presencialidad de nuestra escuela para cumplir tanto con los lineamientos que nos establece el Ministerio de Educación Pública como la sede de la planta. Lineamientos generales para el ingreso y permanencia en centros educativos que debemos tener muy presentes son los siguientes. Se prohíbe el ingreso de estudiantes, padres o funcionarios que presenten síntomas relacionados con el COVID-19. Se debe mantener el distanciamiento físico mínimo de 1,80 m. Debemos evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca, que como ya sabemos son las zonas más vulnerables a contagios. Y debemos cubrirnos la boca al toser o estornudar, utilizando el protocolo de estornudo en caso de que no contemos con pañuelos desechables. Los protocolos en nuestra escuela se realizan procesos de limpieza y desinfección varias veces durante la jornada de todos aquellos objetos y superficies que se tocan, utilizando desinfectantes, alcohol y un paño. Además, disponemos de estaciones de limpieza y desinfección en diferentes puntos del centro educativo, debidamente equipadas con agua y jabón. Al ingresar al centro educativo y al abandonarlo, debemos lavarnos las manos con agua y jabón durante al menos 30 segundos. Este procedimiento también es muy importante y lo debemos aplicar especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Al ingreso a la escuela debemos hacerlo de forma fluida con el propósito de evitar aglomeraciones. Es por esta razón que desde la administración se han dividido las entradas y salidas dentro de los horarios para garantizar que ese ingreso sea lo más ordenado y seguro posible. Es muy importante que toda la comunidad educativa se informe únicamente por medio de las fuentes oficiales. Y en la escuela nos hemos esforzado por contar con información gráfica y rotulación suficiente sobre las diferentes medidas de prevención del COVID-19. Responsabilidad como escuela mantener informados a los padres, madres y encargados sobre las medidas y protocolos de higiene y recordar la responsabilidad individual en acatar cada una de ellas. Recordemos que queda prohibido el ingreso de niños, niñas mayores de 6 años y adultos sin mascarilla a los centros educativos. Además, sugerimos el uso de la misma en los grupos de preescolar.
Es importante destacar que la comunicación y la difusión de la información entre toda la comunidad educativa será una constante en este proceso de reapertura. Además, es probable que estemos recibiendo visitas en la institución de manera aleatoria de las autoridades respectivas. Debemos destacar que la cantidad de estudiantes en modalidad de atención presencial ha sido definida de acuerdo con las posibilidades de infraestructura, respetando siempre el distanciamiento mínimo de 1,80 m. Debido a las características particularidades de nuestra institución, que no cuenta con una estructura física suficiente, vamos a trabajar con horarios donde se alternen grupos en una jornada máxima de 5 horas. Cada día se llevará a nivel de escuela una bitácora de la limpieza y desinfección. A las disposiciones para padres, madres, encargados y visitantes a los centros educativos, se debe considerar que si requieren hacer trámites, deben consultar primero cuáles pueden realizar de forma virtual, vía telefónica o a través de otra modalidad. Consideremos que queda prohibido el ingreso de personas con síntomas o signos de resfrío, gripe, enfermedades respiratorias o fiebre, tal y como ya lo hemos señalado, y que es fundamental el lavado de manos con agua y jabón en los puestos de desinfección al ingreso de la institución. Siempre debemos mantener una distancia de seguridad de 1,80 m entre persona y persona, ya sea en las filas o zonas de espera y en cualquier otro lugar dentro y fuera de la institución. Familias, respetuosamente la colaboración para evitar el ingreso a la institución de folletos informativos, objetos o materiales que no sean necesarios. Y lamentablemente, durante este curso lectivo debemos seguir estrictamente el lineamiento de evitar compartir. Por favor, a las familias les pedimos no permanecer fuera de las instalaciones y seguir todas las disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación Pública o la escuela con el propósito de resguardar en todo momento el interés superior del niño o la niña. Recordemos que la familia es la responsable de que la movilidad de sus hijos hacia la escuela y viceversa sea segura. No importa si se viaja en busetas, autobuses, taxis, carros particulares, caminando, en bicicleta o por cualquier otro medio. Madres y personas encargadas deben reportar a la escuela las ausencias del estudiante, cualquiera que sea la causa, y esto deben realizarlo, por favor, vía correo electrónico MEP estudiantil, la plataforma Teams, en el chat privado con cada docente. Además, se solicita a las familias, por favor, reportar a la escuela cuando hay casos de COVID-19 en su burbuja familiar. Recordemos que debemos informarnos únicamente por los canales oficiales que establezca el centro educativo, ya sea Teams, correo electrónico estudiantil o correos docentes del MEP. La vigilancia de la salud de los estudiantes y personal que labora en nuestra institución, se deben definir procedimientos para la alerta temprana por COVID-19, de forma que exista previamente una comunicación con el área de salud. La dirección debe informar al área rectora de salud correspondiente sobre casos de ausencia de estudiantes por COVID-19. Para ello, las escuelas tendrán un enlace. Y además, se debe establecer un control diario de las condiciones de salud de funcionarios y estudiantes. En el
caso de estudiantes con factores de riesgo determinados por un especialista, que ellos se mantengan en la educación a distancia. Todo estudiante que presente síntomas sugestivos de COVID-19 deberá ser reportado de inmediato a su familia para que procedan a retirarlo de la institución. En el caso de funcionarios que tengan una condición médica delicada o descompensada que pueda considerarse como de alto riesgo de mortalidad en caso de adquirir el COVID-19, deben presentar un dictamen médico emitido por un especialista en la rama que corresponda. En caso de que se identifique un sospechoso o confirmado de COVID-19, se debe proceder a la limpieza y desinfección del aula donde convive la persona enferma, según lo indica el protocolo del Ministerio de Salud, y se debe informar a la Dirección de Áreas Rectoras de Salud, DARS, sobre la aparición de casos confirmados de COVID-19 para realizar el abordaje respectivo. El equipo institucional de gestión de riesgo es el enlace de información con la Dirección de Áreas Rectoras de Salud, y para ello se está solicitando a las familias la actualización de la información de las condiciones de salud de cada estudiante. Sobre el uso del espacio y los aforos en las aulas establece que deben mantenerse las áreas de trabajo y espacios de las aulas ventilados con ventilación preferiblemente natural. En caso de tener necesidad de usar los ventiladores, el aire no debe llegar en forma directa a las personas ni en forma cruzada. Se debe velar por el cumplimiento de la norma de distancia física de 1,80 m mediante la redistribución del salón de clase y cantidad de estudiantes, los cuales están especificados en el protocolo institucional, y se puede hacer uso de espacios en corredores u otros sitios siempre que se cumplan los procedimientos del establecimiento. Mejor uso del espacio. En la institución se ha ido prescindiendo de muebles y objetos grandes, siempre y cuando se cuente con lugares para guardarlos. Algo fundamental es la cooperación que los alumnos deben realizar al iniciar y finalizar cada jornada de trabajo en cuanto a la limpieza y desinfección de su sitio de trabajo personal. En cuanto al manejo de los residuos, debemos considerar a las condiciones impuestas por la pandemia. Todo material desechable utilizado deberá ser descartado en recipientes con tapa y pedal. Los residuos generados por cada persona estudiante podrán descartarse con el resto de los residuos ordinarios siempre y cuando estén introducidos en una bolsa cerrada. Tras el contacto con los residuos, siempre se deberá realizar el protocolo de lavado de manos, y las mascarillas desechables deben descartarse según los lineamientos establecidos. Unas disposiciones sobre el uso de la mascarilla. Para entrar y permanecer en centros educativos, el uso de la mascarilla será obligatorio a partir de los 6 años. Aquellos niños y niñas que viajen en transporte escolar deben usar en todo momento la mascarilla desde los 3 años en adelante. Se podrán retirar la mascarilla durante el tiempo de merienda, y para ello se recomienda que cuenten con una bolsita para guardarla. La mascarilla debe ser del tamaño correcto, que cubra la boca y la nariz, con el ajuste apropiado para evitar que se esté manipulando constantemente. No se deben intercambiar las mascarillas o prestarlas.
y el uso de la careta es opcional y complementario al uso obligatorio de la mascarilla. En cuanto al espacio físico de la Escuela Laboratorio Turrialba, como ustedes conocen, no contamos con una infraestructura propia. Se elabora en un edificio en calidad de préstamo de la sede del Atlántico a través del convenio de cooperación UCR-MED. En las aulas se debe considerar la capacidad locativa, ya que entre cada persona debe considerarse una distancia de 1,80 m. En las aulas de preescolar el mobiliario es de mesas de trabajo colaborativo, con lo que se trabajará con un estudiante por mesa para un total máximo de 9 estudiantes y no habrá pupitres. De primero a quinto se trabajará con 2 estudiantes por mesa rectangular y en caso necesario se colocarán pupitres individuales. En el aula de sexto solo se utilizarán los pupitres que garanticen una distancia de 1,80 m. Que las áreas de recreación como el play, la casita y las llantas permanecerán cerradas hasta tener nuevas directrices. La entrada de la institución ha sido demarcada a través de distintivos colocados en el piso para procurar que el estudiantado ingrese de forma ordenada y distanciada. De igual manera, en el piso del exterior de los servicios sanitarios se han colocado marcas para tratar de mantener la distancia reglamentaria. El espacio para dinámicas al aire libre será también demarcado según grupos y cantidad de personas. Haremos los protocolos en cuanto a los recreos y usos de zonas recreativas. Cada periodo de trabajo se va a establecer un receso de 10 minutos, con el fin de que las personas estudiantes puedan consumir una merienda, ir al baño, lavarse las manos u otra necesidad. Se podrá establecer por medio de algún otro docente una actividad coordinada, manteniendo los protocolos estrictos con el fin de estar pendientes y vigilantes del cumplimiento del distanciamiento social. Es importante que apliquemos las siguientes consideraciones generales. Se aplicará la consigna "yo me cuido, yo te cuido" y la comunidad se cuida. Así podemos volver a compartir. La institución prestará especial atención al estudiantado en la entrada y salida del centro educativo, después de usar el baño durante los recreos, las actividades deportivas y otras. La persona directora debe informar a los estudiantes y padres todas las medidas preventivas que se indican en el presente protocolo. Esta divulgación se hará de forma escrita, colocando rotulación en lugares más visibles y concurridos de la institución y además utilizando todos los medios digitales que se consideren pertinentes. Desde el hogar y en la escuela, motivar al estudiantado a colaborar activamente en el proceso de mantenimiento de la limpieza y desinfección con las debidas precauciones y cuidados. En el centro educativo se irá determinando y explicando al estudiantado cuáles áreas están autorizadas para realizar actividades recreativas, considerando todas las medidas de higiene y tamaño de espacio. Esto se les irá explicando paulatinamente. Recordemos que la cantidad máxima de personas permitidas en cada una de las zonas y locales cuyo acceso esté autorizado será la que permita mantener la distancia mínima de 1,80 m. Se solicita a la comunidad educativa evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas de aulas y teclados de uso común. Las bancas y mesitas azules y sillas que se encuentran en espacios de uso común
están debidamente rotuladas, indicando en cuáles no se pueden sentar, esto con el propósito de mantener la distancia reglamentaria. Es importante destacar que las baterías sanitarias, lavatorios y piletas serán utilizados de forma individualizada para evitar la coincidencia de personas en esos espacios. Las zonas comunes se limpiarán con más frecuencia y como mínimo después de cada turno de trabajo, prestando especial atención a aquellos elementos que se hayan tocado con las manos, como pueden ser los grifos, manijas de las puertas, bancos para sentarse, entre otros. El comienzo y cierre de la jornada escolar será escalonado, así como el paso por la entrada, pasillos y zonas comunes. Se organizarán turnos de pequeños grupos para salir al patio, respetando los grupos de estudiantes que están en una misma clase, y, si fuera necesario, se irán fraccionando los tiempos de recreo. No se deben compartir alimentos ni bebidas, no se deben compartir teléfonos celulares, dispositivos electrónicos o juguetes. Se deben evitar actividades que implican contacto físico como deportes o cualquier otra actividad culturalmente pertinente. Se debe evitar todo tipo de deportes que implique contacto físico como fútbol, baloncesto, entre otros. Durante los recreos se debe recordar la distancia física. Los estudiantados no deben abrazarse, besarse o tener contacto físico de ningún tipo y deben procurar no sentarse en el piso. Al ingresar al aula se debe formar una fila con espacios marcados a una distancia de 1,80 m entre cada estudiante y esperar que la persona docente permita la entrada para evitar aglomeraciones en la puerta. Antes de entrar a la clase se realizará el protocolo de lavado de manos en una estación que cuenta con agua, jabón desinfectante y toallas desechables. En estas zonas, todas las personas que reiteran al establecimiento deberán, sin excepción, aplicar el protocolo de lavado de manos. Luego, al ingresar al aula, se aplicará la solución desinfectante a las suelas de los zapatos y en los aditamentos para el desplazamiento o la movilidad. Parte del control de ingreso a la escuela, las personas que deseen ingresar deberán solicitar cita previa o consultar por otros mecanismos de atención. Y toda persona que ingrese debe permitir que el agente de seguridad les tome la temperatura. Que es indispensable el lavarse las manos al entrar al centro educativo y portar el cubrebocas de uso personal durante todo el tiempo que se encuentren en la institución, tal como lo exigen las autoridades de salud. Por el momento, según lo establecido por el Ministerio de Educación, los comedores escolares se encuentran cerrados. Por ello, a cada persona estudiante se les continuará distribuyendo un paquete de alimentos de manera continua, con el fin de que no se expongan ni se aglomeren en los comedores escolares. A raíz de esta implementación, no se prepararán alimentos en el comedor. Lo anterior aplica también para el personal, quien, al igual que el estudiantado, portará su propia merienda y almuerzo. El estudiantado no podrá utilizar el microondas del comedor para calentar su merienda, esto con el propósito de evitar algún tipo de contaminación cruzada, por lo que se sugiere a las familias tomar en consideración para preparar alimentos que puedan consumir sus hijos e hijas sin necesidad de calentamiento. Para la entrega de paquetes de alimentos,
se continuará implementando el Protocolo General para la Distribución de Alimentos en Centros Educativos Públicos por la suspensión de lecciones a raíz de la emergencia nacional por COVID-19. Todos el cumplimiento de estos protocolos, recordando que cuando nos cuidamos, cuidamos a las demás personas. Muchas gracias.